Buenas tardes a todas y a todos. Si me permiten, y dado que vamos a dar paso a la conferencia inaugural, quiero darles la bienvenida a todos los que vienen de fuera a nuestra comunidad, a esta hermosa ciudad que nos va a acoger y, por supuesto, a este congreso. Vamos a proceder a dar paso a la conferencia inaugural, que con el título Atención a la salud desde la perspectiva de la persona. El cuidado de la salud de las personas, una definición ética del trabajo social sanitario, que va a impartir el profesor José Antonio Seoane, que aunque sea, como resulte muy típico, muy tópico, tengo que decir que para mí es un honor presentarlo, porque tuve la gran suerte de compartir con él, cuando él formó parte del Consejo Asesor de la Consellería, mañanas de trabajo. No me voy a explayar en alabarlo, porque creo que cuando lo escuchen lo van a entender. Es una persona brillante de conocimientos, una excelente persona y además con una gran capacidad de trabajo. Y voy a proceder a leer su currículum, al que le agradezco enormemente el esfuerzo de hacer este resumen tan resumido del resumen del currículum, pero creo que es necesario dar paso a leerlo para que, asegurar las palabras que les dije, ¿no? El profesor José Antonio Seoane es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Coruña, licenciado y doctor en Derecho y experto en bioética sanitaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Comité de Bioética de España. Es miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de la Comunidad Autónoma de Galicia. Es presidente del Grupo de Expertos de Bioética de la Organización Nacional de Trasplantes y es miembro de la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia de la Comunidad Autónoma de Galicia. Fue además decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coruña entre el año 2017 y el 2021. Fue presidente del Consello de Bioética de Galicia durante los años 2015 a 2019. Presidente del Comité de Ética de Investigación y de Docencia de la Universidad de Coruña durante los años 2017 al 2021. Miembro de la Comisión Deontológica y de Ética del Colegio de Médicos. Fue, y esa fue la etapa en la que tuve el gusto de trabajar con él, miembro del Consejo Asesor del Sistema Público de Salud de Galicia y vocal del Comité de Ética Asistencial del Complejo Universitario de A Coruña. Como él me pide que pare, voy a parar. Solamente decirles que entre las publicaciones del año 20 al 22 trató temas como la bioética, el lenguaje y la COVID-19, el marco normativo de la investigación biomédica en personas con demencias, bioética, biopolítica y bioderecho, fortalezas y debilidades de la regulación española de la eutanasia, debates legislativos sobre muerte digna y eutanasia y las relaciones sanitarias a los años 20 de la promulgación de la Ley Básica de Autonomía de los Pacientes y la Ley Gallega de Consentimiento Informado e Historia Clínica. Bueno, no sigo, el resumen costó hacerlo, ¿verdad, José Antonio? Creo que procede escucharlo y seguramente estarán conmigo que va a ser un gusto. Buenas tardes, boa tarde. Bueno, felicidades e parabéns sobre todo ás entidades organizadoras, a la Asociación Española de Trabajo Social y Salud. Muchas gracias a la presidenta del comité organizador, a Luz Campello, por la confianza a lo largo de todos estos meses y por invitarme a impartir esta conferencia, y también a la presidenta del comité científico y de la asociación. Y gracias también a los miembros del comité científico por considerar que esta podría ser el tema de una conferencia inaugural. La conferencia tiene como finalidad subrayar un aspecto que a veces es infravalorado en el ámbito de las profesiones, no solo en el trabajo social, sino en otros, que es, me olvidaba, y saludo también a las compañeras portuguesas, que da gusto que sea un encuentro ibérico. También a los gallegos nos hace mucha ilusión todo este tipo de cosas. Desde la, me parece que excepcional
introducción a este congreso por parte de Eva Veiga, que es una introducción que yo creo que ha subrayado la dimensión estética de la vida y de la profesión. Ahora vamos a saltar a la dimensión ética. Y la dimensión ética es una lectura distinta, ¿no? Yo creo que toda la realidad se puede explicar en perspectiva ética o con conceptos éticos, y esto es lo que quiero hacer, porque sepamos conscientes o no, todos tenemos una dimensión ética igualmente. Entonces, mi intención es subrayar esos aspectos, simplemente sistematizar, y veremos que existen muchísimas conexiones entre estas palabras de Eva Veiga y lo que voy a contar aquí de una forma un poco más sistemática. No tan poética, probablemente más académica, más sistemática, pero esta es la finalidad. Una conferencia en estos momentos del Congreso tiene que servir también para enmarcar ese Congreso y para dar razón de por qué se ha elegido este tema, por qué se han elegido estos temas, por qué se han elegido estos ejes. Y estos son los pasos. El planteamiento es por qué una definición ética del trabajo social sanitario, que estoy anticipando. Después explicaré qué es la ética y la bioética y, por tanto, por qué o en qué me apoyaré para esa definición del trabajo social sanitario. Como la ética está muy presente en el trabajo social sanitario, habrá que preguntarse qué modelo de ética o qué tipo de ética tendrá que manejar una trabajadora social o un trabajador social y, por tanto, cómo tomar esas decisiones éticamente correctas. En principio, en el ámbito profesional, aunque puede ser extensible prácticamente a todos los ámbitos de la vida. Esto me permitirá desembocar en un cuarto momento en la definición ética que he sintetizado en la expresión el cuidado de la salud de las personas. Cuidado, salud y personas. Y finalmente concluiré recapitulando cuáles son las aportaciones de la ética al trabajo social sanitario. Hace ya unos años se publicó, y lo conocerán, porque esto es un artículo sobre cuáles eran los dilemas éticos de los trabajadores y trabajadores sociales en España. Más que dilemas, hemos de hablar de problemas. El dilema es una opción o una forma de representación de la realidad que solo admite dos soluciones extremas. Los problemas admiten soluciones intermedias, que es el objetivo de la ética, como diré más adelante. Pero nos entendemos. ¿Qué problemas éticos hay? Bueno, y se enuncia un conjunto de problemas en función de su frecuencia o su porcentaje, y vemos que afectan a valores cruciales para cualquier ser humano y para cualquier profesional. La confidencialidad, la autonomía, la justicia, la integridad y la profesionalidad, la independencia, la confianza. De entrada, estos problemas son relevantes. ¿Y hay respuestas? Sí, hay respuestas. En otro artículo que precedía pero que ya se anticipaba en cierto modo a esos problemas, porque son problemas que perviven una década después, decían que las vías habituales para encontrar respuesta a estos problemas era la consulta a un colega, la lectura del código deontológico, la pregunta a un superior, el sentido común o la intuición, pensar cuál es la solución jurídica, consultar a un comité de ética de intervención social, hablar con amigos o información web. Todas son válidas, no hay ninguna solución de estas disparatadas, pero probablemente la mejor de todas es una reflexión ética. Esta es mi tesis implícita a lo largo de toda la sesión. Aquí están multitud de valores y multitud de actitudes y que están en el ámbito del trabajo social sanitario. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De qué me vale? ¿Por qué escojo yo esta definición aquí que me valga de punto de partida? Es una profesión, pero es también una disciplina académica, no nos olvidemos. Hay una dimensión práctica y una dimensión teórica que promueve el cambio, desarrollos sociales, cohesión. Bueno, ¿y en qué se sustenta? Justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva, respeto a la diversidad. Y el trabajo social sanitario aborda la atención de la salud como eje, la salud de las personas o la persona como centro y su salud como eje, con metodologías y técnicas de intervención psicosocial, comunitaria, que complementa el proceso de valoración, pero vayamos abajo. Recuperar y normalizar adaptación social, por tanto, contexto comunitario, incremento de la autonomía, restablecimiento de la salud, desarrollo de las capacidades psicosociales. ¿Para qué? Para que toda esa intervención se reproduzca en una restitución de la capacidad de la persona para integrarse nuevamente en el ámbito social y llevar adelante un proyecto de vida personal que tome decisiones responsables, que sea respetuoso y ajustado a cada individuo. Individualizar la atención, pero en un contexto comunitario. Bueno, esto, en cierto modo, y con otras palabras, es lo que pretende el Congreso. El Congreso se puede leer en clave ética. Y cuando uno lee innovación y liderazgo, está hablando de creatividad. Está hablando
de justicia, en cierto modo. Cuando habla de ecología, comunidad y nuevas brechas sociales, está preocupándose de un elemento que aparecerá después, que son los condicionantes o determinantes sociales de la salud, y por tanto, cómo la posibilidad de restablecer una situación de salud no depende solo de una intervención individual, sino de un contexto. Del paradigma de la autonomía y los derechos en la atención de la salud. No estamos hablando de caridad, como hablábamos antes, siendo esto una virtud deseable en ciertos contextos, sino que estamos hablando de justicia, estamos hablando de derechos y por tanto de deberes correspondientes, estamos hablando de autonomía y estamos hablando, se nos decía antes, de humanización. ¿Hay que humanizar las instituciones? Bueno, serán las personas las que humanicen a las instituciones y por tanto buenas profesionales y buenos profesionales convertirá en condiciones adecuadas y en ese sentido la perspectiva institucional es indiscutible, harán posible esa humanización que siempre es humana. Humanización desde un punto de vista cualitativo, aquí lo entendemos, ¿no? Y complejidad social, desde luego. Vivimos en sociedades diversas y complejas y, por tanto, esto nos obliga a atender. Esto puede leerse en clave ética y esto se va a leer en clave ética, en clave de trabajo social, a lo largo de todo el Congreso. Bueno, ¿y por qué ética? Porque, la verdad, pues miren, porque decía antes que la ética forma parte, voluntaria o involuntariamente, de todas nuestras vidas. O sea, los seres humanos, desde el momento en el que aparecemos o desde el momento en que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, estamos juzgando la realidad, estamos evaluando lo que nos pasa. Y estamos evaluando lo que nos pasa para tomar decisiones y actuar conforme a esas decisiones. Y esto lo hacemos y lo hacen las trabajadoras y trabajadores sociales con una doble dimensión. Hay una dimensión técnica de su trabajo que tiene que ver con el conocimiento, con la formación, conocimientos y habilidades que se adquieren mediante el estudio, mediante el desarrollo profesional. Y hay una dimensión ética, que son los valores que guían el ejercicio o la puesta en práctica de esos conocimientos. Y toda decisión ética sigue este patrón que está a la derecha, a su derecha. Sí. Hechos, valores, deberes. Cualquier decisión que se tome con relevancia ética en la vida sigue este patrón. O debería seguir este patrón, porque no siempre es así. Lo primero que debemos hacer es juzgar y conocer bien la realidad. Por lo tanto, ¿qué es la realidad? ¿A qué me enfrento? ¿En qué condiciones está esa persona usuaria? Esa concreta persona usuaria y en este concreto momento. ¿Qué es la realidad? Y esos son los hechos. Una buena definición de los hechos, una buena delimitación de los hechos nos permitirá tomar después una buena decisión. La pregunta siguiente ya no es cómo es la realidad, sino cómo debería ser la realidad. Es decir, ¿qué valor le otorgo yo a esa realidad? Y lo mismo pasa cuando escogemos pareja, cuando decidimos venir o no venir a este congreso, cuando decidimos presentar una comunicación, lo que sea. Primero analizo la realidad y después la valoro. Me puede parecer una realidad valiosa o sin valor para mí, hermosa o fea, justa o injusta. Ese es el juicio de valor que hacemos. Ese es el segundo paso. Primero hay que definir bien la realidad, el sujeto, el contexto, la institución, la comunidad, y luego la valoramos como atractiva, no atractiva, correcta, incorrecta, justa, injusta. Bueno, pues una vez que hemos valorado la realidad, solo nos queda un paso, que es el más difícil, que es el paso del deber. Y el deber es realizar los valores positivos y evitar los valores negativos. Nada más que eso. Es difícil, pero solamente podremos dar el paso del deber si antes hemos evaluado bien. Y solo podemos evaluar bien si antes hemos definido bien el ámbito en el que tenemos que actuar. Pues cualquier decisión éticamente relevante sigue este patrón. Hechos, valores, deberes. Y además, como vivimos en sociedades plurales axiológicamente, con mucha diversidad de valores, lo que hacemos los seres humanos es fijar un conjunto de valores comunes en otras herramientas normativas que son, bueno, las normas. Las normas que son expresiones de aquellos valores que compartimos. Un código deontológico es una expresión normativa de valores que comparten los trabajadores sociales. Una constitución o una ley es una norma que comparte una determinada sociedad. Las normas nos dicen cómo debe ser la realidad. No siempre coinciden con la ética y de hecho la ética es la última instancia que nos permite juzgar si una ley es justa o injusta. Por ejemplo, un código deontológico es acertado o no. Pero nos orientan en primera instancia. Con todo, quédense hechos, valores, deberes. Claro, lo que yo digo es muy sencillo. Yo voy a definir la realidad, la voy a evaluar y luego actúo en consecuencia. Pero el asunto es, bueno, una vez que lo he hecho, debo hacer todo lo que puedo hacer. Es decir, todo lo técnicamente posible es éticamente correcto. Bueno, no.
Pero claro, ¿qué es lo éticamente correcto entonces? Pues yo tengo muchas posibilidades de intervención. Todo lo que me pide la persona usuaria, cuya autonomía y libertad yo reconozco, lo debo hacer. No siempre. ¿Cómo garantizo la justicia en el tratamiento o en la atención si me están diciendo que tengo una presión asistencial o si no puedo atender del mismo modo a todas las personas? ¿Cómo promuevo la autonomía de esta persona que está acudiendo a mí? ¿Cómo consolido la confianza en esta relación? ¿Cómo combato la discriminación o protejo su identidad? Bueno, etcétera. Decía antes, y nos decían los autores de ese segundo artículo, conocimientos, consulta, experiencia, intuición, buena voluntad, decisión en conciencia, sentido común, imitación o consultar a un super... Bueno, todo esto vale. ¿No será necesario un método o una vía para tomar esas decisiones? Bueno, mi tesis es que sí, que no basta todo esto. Por mucho que sepamos, por mucha experiencia que tengamos, por mucha intuición, por mucho sentido común, por muchos amigos que tengamos, es necesario algo más. Las decisiones éticas, las decisiones éticamente correctas, también tienen una metodología. En realidad, esa es la tesis, la metodología es esta. Y la ética es algo muy antiguo. La ética es tanto una disciplina teórica, una parte de la filosofía, que llamamos filosofía moral o ética, que se dedica a reflexionar sobre eso, sobre la bondad, sobre la justicia, pero la ética que nos interesa aquí en el ámbito del trabajo social sanitario es la otra parte de la ética, es el saber práctico y normativo que nos dice cómo debemos actuar o cómo deben actuar desde el punto de vista profesional, para ser buenas profesionales y profesionales justas, o para respetar todos esos valores. Y luego hay una parte de la ética que se ocupa de los contextos profesionales o de la gestión de la vida, la salud, la enfermedad, la muerte, que es la bioética. La bioética es una disciplina más reciente, cuya historia no se va a contar y que la conocen, y que hoy día además está consiguiendo unas derivaciones más orientadas al ámbito de la intervención social y se habla de la ética de la intervención social o bioética de la intervención social. Bueno, ¿qué es lo que hace? Combinar justamente hechos y valores, reflexionar racionalmente sobre cómo debemos comportarnos en ese ámbito profesional para proteger adecuadamente la salud, para garantizar una vida justa y buena, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tipo de ética necesita el trabajo social sanitario? Bueno, una ética civil o cívica. Es decir, el trabajo social sanitario, la reflexión ética sobre el trabajo social sanitario no es patrimonio exclusivo de las trabajadoras y trabajadores sociales, sino que la ciudadanía debe participar. Acabamos de recibir un enorme ejemplo por parte de la Veiga. Es muy importante esa contribución, pero cualquier persona, no necesariamente una paciente, tiene que contribuir. Tampoco es una ética religiosa confesional, es cívica. Y tampoco es una ética solo para especialistas. Cualquier ciudadano, aunque no tenga conocimientos teóricos de ética, puede participar, porque todos reflexionamos sobre los valores, acabo de decir. Es una ética plural e inclusiva, en coherencia con la anterior. Pluralidad de valores, pluralidad profesional, porque la ética del trabajo social no es tampoco patrimonio solo de los profesionales del trabajo y las profesionales del trabajo social, e igualdad y libertad de participación para todos los afectados interesados. Todos deben poder participar y cualquier argumento puede ser introducido en ese debate. Y finalmente, una ética deliberativa, que es un modo de diálogo en el que se escucha, nos decían ahora hay que escuchar, la deliberación exige escuchar. Argumentos racionales, y esto significa que haya una justificación racional para esos argumentos, y al mismo tiempo rechazar el emotivismo. Los seres humanos somos, y repito lo que ya se ha dicho, una aleación de racionalidad y emociones, pero el emotivismo es la toma de decisiones basada exclusivamente en las emociones, y eso no conduce a ninguna decisión éticamente correcta, solo a decisiones de misericordia o compasión, y no es el único valor que está en juego. El emotivismo es tomar decisiones basadas solo en las emociones. Lo que tenemos que hacer es juzgar la dimensión emocional y la dimensión racional. Son argumentos, eso sí, razonables, porque no hay respuestas a priori. Las respuestas se tienen que ajustar a cada caso concreto y por eso lo que necesitamos son argumentos prudenciales, esa virtud aristotélica de la prudencia que es tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, que son las propias de nuestra vida. Y finalmente, argumentos críticos. Argumentos críticos significa que no hay ningún argumento que a priori pueda prevalecer salvo que sea sometido al escrutinio de los demás.
el argumento de un jefe, el argumento de una superiora, el argumento de una persona más veterana no tiene ninguna validez por la condición de la persona, sino por la solidez y la racionalidad de su argumento. Y por tanto tiene sentido cuestionar la orden de un superior cuando ésta carece de fundamento. ¿Cómo se hace esto? Mediante el diálogo. Diálogo en condiciones de libertad e igualdad, decía, donde haya posibilidad de hablar y de escuchar. Bueno, sigo con mi panorama, porque esto no pretende responder nada, sino brindar un panorama para comprender también cómo se puede leer este Congreso en una perspectiva ética. Hechos, valores y deberes. ¿Y hay formas de tomar esas decisiones? Sí, he dicho que no basta simplemente saber, teóricamente, que no basta la intuición, que no basta la experiencia y que son necesarias algunas orientaciones metodológicas. Pues existen orientaciones metodológicas. Una primera, aunque no tan orientada a la toma de decisiones cuanto a indicarnos los valores o los pilares de esa decisión, está en el Código Deontológico. El Código Deontológico de Trabajo Social, que, como dice, es una guía para buscar, procurar la excelencia, sobre la excelencia volveremos después, y para evitar la mala praxis. Nos habla de que comprende un conjunto de valores, principios y normas, y habla de la dignidad, la libertad y la igualdad, que son los tres pilares también de nuestro texto constitucional. Pero con más claridad, existen distintos modelos para tomar decisiones éticas. El modelo clásico en el mundo de la bioética o de la ética vinculada a la vida y a la salud es el llamado modelo principialista, que se debe a estos dos autores norteamericanos, Tom Beecham y James Childress, y que en España fue importado por Diego Gracia. Este modelo inicialmente hablaba de tres principios: beneficencia, hacer el bien; justicia, dar a cada uno lo suyo, tratar de forma equitativa a todos; y el respeto de las personas, que se ha ido traduciendo en autonomía. Y esos tres principios fueron enriquecidos con un cuarto principio, que es el principio de no maleficencia, que desdobla el principio de beneficencia. No hacer el mal cuando no es posible hacer el bien. Respetar la autonomía de las personas y tratarlas con justicia. Bueno, Diego Gracia en España ha utilizado esos cuatro principios estableciendo dos niveles, lo que él llamaba el nivel de lo público, justicia y no maleficencia, y el nivel de lo privado, nivel 2, nivel de máximos, beneficencia y autonomía. Existen más modelos. El modelo ETHIC de Elaine Congress, ya más orientado al trabajo social. No difiere mucho en el punto de partida, habla también de la beneficencia, hacer el bien, y de la no maleficencia, y añade otros dos principios. Es curiosa esta división que hace ella de dos principios fundamentales y dos principios más, que no tienen jerarquía. Entonces estamos ante un modelo parecido, pero lo que hace ella es establecer una serie de pasos a la hora de gestionar esos principios. Examinarlos, pensar, formular hipótesis, identificarlos y consultar. Obviamente no los voy a desarrollar, simplemente para que se sepa. O sea, dos sistemas con ciertas analogías. Hay otro modelo extendido, que es el de Levenberg y Dolgoff, que es un modelo genérico y jerarquizado, aún un poco más complejo en la toma de decisiones. Estos autores hablan no solo de cuestiones éticas, sino de todo tipo de toma de decisiones profesionales, tenemos que entender. Aquí sí estamos ante un modelo jerarquizado, es decir, hay principios que están en un orden lexicográfico, los hay más importantes que otros, y es un modelo gradual de toma de decisiones progresivas. Dice, hay pasos genéricos, luego hay un escrutinio de reglas éticas y luego de los principios. Bueno, aquí habla de esos pasos genéricos que tampoco vamos a desarrollar, pero que pretenden desenvolver o pretenden desplegar esa iniciativa inicial de los principios y de las reglas de un modo más amplio. Y habla eso, de un escrutinio de las reglas éticas que remitiría al Código de Ética de Trabajo Social y unos principios éticos consensuados también en el trabajo social. Bueno, vemos que tampoco hay grandes diferencias, aunque lo que hace este modelo, desde luego, es desarrollar un poco más los principios en juego. No todos son principios, hay una confusión entre principios y valores, pero es cierto que tenemos una orientación metodológica. Otro modelo desarrollado en España es el modelo de la ley social, debido a Alberto Ballestero, uno de los autores de ese segundo artículo inicial. Claro, lo que busca es claridad conceptual, sencillez y seguridad. Doble fundamento filosófico, un fundamento deontológico, que es el pensamiento kantiano, y un fundamento consecuencialista, que es el fundamento utilitarista. Él habla después de jurisprudencia social, que es el conjunto de casos o el repertorio de casos ya conocidos que sirve de orientación, y bueno, habla de evitar la discrecionalidad, empleo sus propias palabras, y tendría estos pasos.
habla de dilemas éticos y se delimitan los principios, se identifican personas e instituciones y ya se buscan las soluciones en este momento y después se pasan por distintos filtros. Filtro ético, filtro legal y el filtro social, que es el conjunto de casos previos para ver si hay analogías, se reflexiona y bueno, se sigue y se evalúa. Es decir, otro método. Bueno, todos tienen sus aportaciones, pero ninguno me acaba de convencer. Y creo que el método deliberativo es el más consecuente con todo lo anterior. Porque si estamos hablando de hablar y de escuchar, de libertad e igualdad en la introducción de los argumentos, el método más completo es este. ¿Qué es deliberar a nuestros efectos? Una argumentación colectiva, libre e igual. Lo decía antes, libertad e igualdad de las personas. Toda persona puede introducir argumentos, no tiene que ver con su posición, y cualquier argumento puede ser introducido en ese diálogo sin coacción. Neutralidad y objetividad de los argumentos. No hay ningún argumento que sea más válido, que tenga un valor mayor, y todos tienen que ser considerados y sometidos a crítica. Y el juicio final va a ser nunca un juicio apodíctico, es decir, un juicio absoluto, rotundo, sino un juicio prudencial, válido para ese momento y para ese caso. ¿Qué significa? Bueno, dar razones, escuchar las razones de las demás de forma accesible, razones con calidad moral y por tanto que pueden servir para cualquier caso semejante, por eso se habla de la universalizabilidad, con respeto a todas ellas, respeto que significa más que tolerancia, porque la tolerancia es simplemente resignarse a que otra persona, aunque está equivocada, puede hablar, sino respetar el valor de la decisión de los demás, y la revisabilidad de los acuerdos. Bueno, este modelo deliberativo se organiza después metódicamente en los pasos que hablé al principio, hechos, valores, deberes, pero para garantizar mayor precisión en la intervención se desarrollan esos principios, esos niveles en diferentes pasos. Primero los hechos, una deliberación sobre los hechos, deliberación sobre los valores, identificando problemas morales, deliberación sobre los deberes, y en la deliberación sobre los deberes hago un apunte, que es, decía al principio que no se hablaba de dilemas, sino de problemas. Este método lo que hace es identificar los cursos de acción extremos, es decir, los deberes extremos, para luego descartarlos y buscar en el espectro entre ambos las decisiones intermedias, que son las decisiones prudentes, las decisiones que más armonizan todos los valores en juego. Porque lo que estamos hablando es de conflictos de valores positivos, y si hablamos de un conflicto entre la vida y la autonomía, no quiero que la persona pierda su libertad de decidir, pero tampoco quiero que pierda la vida, y por tanto buscaré aquella decisión que más armonice y más realice esos dos valores. Por eso me parece que es el método más completo de todos los que tenemos. Pero más allá de ello, vale cualquiera de ellos como propuesta para mejorar la toma de decisiones desde el punto de vista de la ética. Si esto es así, si realmente la ética tiene esta relevancia, es posible también ofrecer una definición ética del trabajo social sanitario. Una definición que se podría dar desde otra perspectiva, pero que desde la ética tiene un significado y un contenido distintos. La primera es cuidado de la salud de las personas. ¿Qué es el cuidado? Éticamente, el cuidado, primero, es una responsabilidad política, no privada, es una responsabilidad pública. Por lo tanto, hay una obligación pública de cuidado de la salud, porque es una necesidad universal, pero porque es un deber de justicia, y los deberes de justicia son exigibles. No simplemente cuando alguien lo puede hacer, sino que se pueden exigir por parte de las personas usuarias. Hasta el punto que hablamos de deberes de justicia o deberes de cuidado, pero también de derechos de cuidado. Joan Tronto, la autora de un libro que aparece en la parte de abajo, Caring Democracy, habla de la existencia de 3 derechos de cuidado. El derecho a recibir cuidados, el derecho a cuidar y el derecho a decidir cómo cuidar y ser cuidado. Pero no solo a recibir cuidados, sino a participar en las tareas de curación, de cuidado, no tanto de curación, como ciudadanos, no como profesionales, sino como ciudadanos. Esto significa que el cuidado no es un bien de consumo ni una mercancía, que solamente tiene que recibir aquella persona con medios para recibirlo, como proporcionarlo. Estamos hablando de deberes de justicia. Los deberes de justicia no se tasan en función de los ingresos o del lugar donde uno vive, sino que la condición de ciudadano basta, de ciudadano y incluso diría más, de persona o de ser humano, para recibir esos cuidados. Por tanto, no se rige por criterios de mercado. Y, como decía antes, si es un bien público, si tiene una dimensión pública y no solo una dimensión privada, no cabe entenderlo solo como virtud o motivación. Es decir, es cierto que el cuidado gratuito, el cuidado generoso de las personas allegadas, familiares, amigas o de los profesionales es bienvenido y no va a desaparecer.
pero también las instituciones públicas tienen que proveernos de cuidados y no limitarnos al entorno familiar, sino también a un entorno público, al sistema público de salud. ¿Y qué es la salud? El cuidado es el primer término, la salud es el segundo. Bueno, la salud es un término complicadísimo de definir y luego históricamente hemos visto que hay cantidad de definiciones. En la cultura primitiva se entendía como gracia, por contraposición a desgracia. La verdad, una forma fácil de explicar la evolución del significado de la salud es contraponerlo a su antónimo, que es la enfermedad, al antónimo clásico. Hoy veremos que la salud no es solo ausencia de enfermedad. La cultura antigua greco-latina hablaba de orden y desorden, el desorden corporal, el desorden del microcosmos, frente al orden de ese cosmos, que es el significado del término griego. La dicha o la desdicha ya en la cultura moderna, o la capacidad o incapacidad en la cultura contemporánea. Bueno, lo que es salud lo intentó definir la Organización Mundial de la Salud en su Constitución, el año 46, en una definición disparatada, diciendo que era el estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad. Algo irrealizable, algo políticamente inviable, éticamente indeseable y jurídicamente imposible. O sea, esto es pero una definición muy célebre que sigue utilizándose, cuya mayor bondad es no limitar la noción de salud a la ausencia de enfermedad. Eso todo se ha dicho, y hablar de tres perspectivas. No es un modelo biomédico, un modelo biologicista, sino que incorpora otros elementos. Pero la Organización Mundial de la Salud tampoco es desperdiciar todo lo que ofrece, ni mucho menos. Y en la Clasificación Internacional del Funcionamiento de 2001 ofrece una definición fabulosa, cuando analiza las discapacidades. Y dice: hay que adoptar una perspectiva biopsicosocial, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que fijarnos en las funciones y en las actividades de las personas, no en la dimensión estática. Las personas somos seres agentes y, por tanto, tenemos que fijarnos en eso. Y la salud es la capacidad para ejercer o para desarrollar nuestro proyecto de vida en un contexto de comunidad. Es eso, tan sencillo como eso. Eso sí, tener salud no equivale solo a una buena condición individual, sino a un entorno que posibilite el desarrollo de las capacidades. Y por eso, en el año 2008, aparece ese documento de la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud. Tener buena salud no depende solo de un buen sistema sanitario, sino de una buena educación, de un puesto de trabajo, de unas condiciones sociales que nos permitan obtener salud, mantener la salud y mejorar nuestra situación. Y por tanto, de nuevo, advertimos cómo el cuidado de la salud es una cuestión de justicia, no una cuestión de caridad o de beneficencia. Esto nos lo han dicho en un documento que, si no lo conocen, les recomendaría que analicen, que es Los fines de la medicina. Aunque habla de una profesión que no es el trabajo social, habla de la medicina, sus fines o su reflexión es extrapolable, analógicamente, no de forma inmediata, a las profesiones asistenciales. Lo que vienen a decir en este documento del año 96 es que el fin de la medicina fue curar, y se han equivocado limitando el fin de la medicina solo a curar, porque las profesiones asistenciales, y no solo la medicina, tienen como finalidad cuidar. Por eso, lo que acaban reconociendo en el ámbito de la medicina es que no es solo combatir la enfermedad, no es solo prevenir la enfermedad, sino también promover y mantener la salud, cuidar cuando no se puede curar, velar por una muerte en paz, acompañar, etc. Esto, el trabajo social puede dar una lección a la medicina, indudablemente. Pero lo que interesa de este documento es la reflexión sobre los propios fines y cómo se ensanchan los propios fines para mejorar el cuidado de la salud de las personas. Bueno, y el último término que nos falta, que la salud tiene éxito, lo vemos en su reconocimiento como derechos, que ahora no vamos a ver, tanto a nivel constitucional como a nivel internacional. Pero esto lo paso por alto. Cuidamos la salud ¿de quién? De las personas. ¿Y qué es una persona? Bueno, en fin. Para la ética, y para la ética que debe orientar el trabajo de una trabajadora social o de un trabajador social, la persona es tanto un agente como un paciente. Normalmente solo paciente, hemos visto, pero también es agente. Agente significa que puede hacer cosas y tomar decisiones por sí misma. Paciente es que también necesita recibir, en este caso, cuidados. Y eso somos todos, no solo en el ámbito sanitario. En el ámbito vital recibimos cosas, hay cosas que nos suceden o que nos pasan y otras cosas que nosotros hacemos. Esto es la dimensión de agencia y de paciencia que tiene todo ser humano. Y la agencia hoy día se gobierna a través de la autonomía. La autonomía, que es la capacidad de tomar decisiones
por uno mismo y a darse criterios de actuación para uno mismo. Gestionar libre y responsablemente nuestra vida y nuestra salud, que es una dimensión formal. Que yo tome una decisión autónoma no significa que sea correcta. Yo puedo tomar decisiones autónomas horrorosas, incluso contrarias a mi propio proyecto de vida. Autónoma significa que la he tomado yo. Pero eso también significa que respetar la autonomía de la persona usuaria no significa estar de acuerdo con lo que decide la persona usuaria, sino que ella puede tomar decisiones respecto al modo en que quiere gestionar su salud. Somos, se nos ha dicho antes y lo sabemos, somos autónomos, pero fundamentalmente una autonomía sustentada en una situación vulnerable, frágil e interdependiente, pero que al final intenta buscar nuestro proyecto de vida, nuestro fin, para planificar esa vida y tomar decisiones autónomas. Un libro de Alasdair MacIntyre, un filósofo escocés, nos dice que el objetivo de la educación y de la vida humana es convertirnos en animales racionales o prácticos independientes. O sea, capaces de razonar prácticamente, esto es razonar para llevar a la acción de forma independiente. Una interdependencia, podríamos decir. Bueno, ¿por qué es así? Y ya me encamino a las conclusiones con esto. Es así porque se nos ha dicho que las relaciones profesionales, que los sistemas no cuidan bien a las personas. Y es verdad. Hay sistemas de salud, o hay profesionales en el sistema de salud, que siguen anclados en un modelo antiguo, desde el punto de vista histórico. Un modelo antiguo significa un modelo que nació en un determinado momento y que sigue perviviendo en nuestros días, y que éticamente se puede calificar como paternalismo beneficente. La beneficencia, hacer el bien, es un deber de todo ser humano, no solo de los profesionales asistenciales. Yo tengo la obligación de hacer el bien, tengo la obligación de hacer el bien a mis estudiantes, a mis amigos, a mi entorno, a cualquier ciudadano al que yo pueda ayudar. Y de forma reforzada a los profesionales asistenciales, que hacen el bien vinculado a la salud en este caso. El problema del mundo antiguo, de acuerdo además con los escritos de Hipócrates, que es este sujeto que aparece ahí, es que el bien se realizaba sin tomar en cuenta la voluntad del enfermo. Además hablamos de médico y de enfermo, no hablamos de otras profesiones ni de otros géneros. Y hablamos de enfermo, de una persona que no se mantiene firme y que por tanto no puede tomar decisiones porque es incapaz de tomarlas por sí mismo, y por ello quien debe tomarlas es la persona más capacitada para hacerlo, que es el médico, que es el que sabe de la salud y la enfermedad. Por tanto, el paternalismo era una consecuencia lógica y coherente del modo de entender el mundo que tenían los antiguos, donde no había autonomía porque el paciente era enfermo. Pero en el siglo XXI, que como toda persona que sepa contar viene después del siglo XVIII, pasa algo que no nos ha dejado indemnes, que es la Ilustración. Y la Ilustración significa que aparece junto a la beneficencia y a la no maleficencia, si no podemos hacer el bien, otros dos principios y dos valores que marcan nuestro modo de vivir. El primero es la autonomía, que es la capacidad que tiene cada individuo de tomar decisiones por sí mismo, de darse normas a sí mismo. Somos seres capaces de actuar en libertad y definir qué tipo de vida queremos tener. Y esa es la autonomía. Y somos tan capaces que incluso lo hacemos de formas tan distintas que no hay manera de que lleguemos a acuerdos. Y por tanto vivimos en sociedades plurales, diversas. Claro, pero queremos vivir con cierto orden y cierta paz. Y por eso fijamos unos mínimos de justicia, que son aquellos valores o mínimos que compartimos para poder tener una vida ordenada y satisfactoria, y después que en el ámbito de cada vida privada podamos desarrollar nuestros máximos de felicidad, se dice a veces. Por tanto, aparece otro principio, que es el principio de justicia, que es respetar a todos los demás, no discriminar, dar a cada uno lo suyo, porque necesitamos ese principio en esas sociedades plurales. Todos participamos en eso. Bueno, pues esos dos valores, autonomía y justicia, lo que hacen es romper con esa relación antigua y descartar el modelo paternalista, que es el modelo antiguo y que no nos vale, y descartar el modelo autonomista, que es aquel modelo que también se quiere quedar solo en la Ilustración. Es decir, yo como soy una persona usuaria autónoma, usted no me diga nada, ya decido yo y yo le impondré mi decisión. Hay un modelo intermedio que se llama toma de decisiones compartidas, modelo ius fundamental, si hablamos en términos de derechos, bueno, que lo que busca claramente es relaciones horizontales, relaciones de igualdad, relaciones dialógicas donde hay diálogo, relaciones donde se reconocen los derechos, donde están todos los valores presentes, donde participan todas las partes y son a la vez agentes y pacientes. Bueno, este es el modelo contemporáneo, o sea, el modelo no paternalista, un modelo que reconoce la autonomía y la justicia. Y a esto nos debe llevar.
Bueno, esto es un modelo de justicia. Me interesa más la columna de la derecha. Hay dos formas de entender la justicia especialmente interesantes para el ámbito del trabajo social sanitario. Por una parte, acabar con la injusticia estructural. La injusticia estructural es aquella injusticia que no depende del comportamiento de las personas, sino de la configuración de las sociedades y de los sistemas. Cuando se hablaba de intervenir en las instituciones, había una parte de razón, porque la configuración de los sistemas da lugar a injusticias, por muy justa y buena que sea la actuación de los profesionales. Y otro elemento, que es la llamada justicia contributiva, que lo que busca es el reconocimiento social y la estima de aquellas actividades que no reciben el mismo reconocimiento profesional. No todos los profesionales ni todas las profesionales del Sistema Nacional de Salud reciben el mismo reconocimiento. Y probablemente el trabajo social sanitario no recibe todo el reconocimiento que merece. Si eso es así, existe una injusticia contributiva. Y reparar esas injusticias contributivas es el objetivo también de una sociedad justa y decente. Con estos 4 valores y derechos: dignidad, libertad, igualdad y justicia. Bueno, concluyo. ¿Aporta algo la ética al trabajo social sanitario? Pues yo creo que sí. Bueno, faltaría más a estas alturas, quiero decir que no. Pero su aportación se puede centrar en los 3 grandes ámbitos que analizamos en la ética. La microética, o la ética de la relación entre profesional y persona usuaria. ¿Qué debe hacer una trabajadora social o un trabajador social? Aspirar a la excelencia. Y eso parte de la competencia técnica y de la competencia ética. La competencia técnica es conocer las habilidades y los conocimientos teóricos de su profesión y utilizarlos adecuadamente. Esa es la competencia ética. Ser responsable, comprometerse con su profesión, con su institución. Si eso es así, aspirará a la excelencia. Y si todas las profesionales y todos los profesionales aspiran a la excelencia, aspiran a ser lo mejor posible, se van a convertir en ejemplos. O sea, la ejemplaridad es un resultado de la excelencia. No es algo que se obtenga o que se busque. Bueno, algo que se obtiene sí, algo que se busque no. La ejemplaridad surge si uno hace bien lo que tiene que hacer y lo hace de forma excelente. Por tanto, ese es el objetivo, una profesionalidad que aspire a la excelencia. En el mundo mesoético, en el ámbito intermedio, en el ámbito de las instituciones, también hay una ética de las instituciones. Es una disciplina que se ha desarrollado y que es una institución excelente. Bueno, la que protege la ética individual y la ética de la organización, la que busca el interés común, no el interés particular, la que es responsable, la que es justa, la que es eficiente, la que busca la seguridad. Y por eso hoy día en modelos de calidad y acreditación no solo se preocupan de la eficiencia o del ahorro, sino también del reconocimiento de los derechos o de elementos éticos. Y desde el punto de vista macroético, lo que queremos es un modelo de cuidado de salud finito. No tenemos recursos para todos. Que tenga aspiraciones limitadas, que persiga objetivos de salud accesibles y sostenibles, garantizando atención universal, preocupándose sobre todo del cuidado y los elementos de salud pública, en lugar de pretender innovación tecnológica y progresos médicos ilimitados. Es decir, más trabajo social en ese sentido, más trabajo social sanitario y menos tecnología, podríamos decir, ¿no? Esto, yo creo que es lo que se refleja, con otras palabras, en estos objetivos, en los 4 ejes del Congreso. Está dicho de otra manera, yo lo he dicho de otra manera, pero creo que al tratar los 4 ejes del Congreso, toda esta dimensión o toda esta aportación ética al trabajo social sanitario está presente a lo largo del Congreso. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Yo creo que a pesar de la hora, a pesar de ser el día que para muchos fue de un viaje largo, creo que la atención se mantuvo. Yo solo vi dormir a 10. Bueno. Sí, podemos, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues que sí está en la línea de lo que decía, de que su brillantez expositiva es enorme. Como vamos, en principio, Luz nos apuró, pero vamos bien de tiempo. Si al profesor José Antonio no le importa, que ya me dijo que no, se puede abrir un pequeño turno de preguntas hasta las 6, ¿no? Tenemos tiempo, ¿sí? Menos 10. Entonces, si alguien tiene que hacer alguna pregunta. Todo claro. Todo claro.
¿Sí? Perdón, aquí. Cuando quieras. Sí, primero, muchísimas gracias por esta conferencia, que es extremadamente interesante para iniciar las discusiones también que vamos a tener en los próximos días. Un poco provocativa, he hecho un comentario al mismo tiempo, un poco provocativa, es una forma de decir una broma, pero que al mismo tiempo, no sé, voy a plantearlo de todas formas. Yo hubiera a lo mejor empezado la conferencia diciendo, o al escucharle, me da la impresión de que hemos escuchado también no solamente lo que la ética tiene que aportar al trabajo social, sino lo que el trabajo social como campo ha afectado a la ética. Es decir, cómo el trabajo social y lo que se ha hecho desde el punto, es decir, el hecho de que la filosofía, la antropología, etcétera, ha invertido en el espacio de desarrollo de lo social, ha transformado también la manera de reflexionar la ética, introduciendo, por ejemplo, todo el tema del capacitismo, introduciendo muchos campos, empezando incluso antes por la manera en la que Foucault o otros filósofos, sociólogos, no vamos a discutir de ese tema disciplinario, han hecho al abordar este campo en el que estamos en relación justamente con lo vulnerable y el poder. Tengo un segundo pequeño comentario sobre el tema de las emociones y los afectos, que me ha dado una impresión de haber sido descartados un poco demasiado rápidamente del espacio de lo argumentativo y de la discusión, y de una ética de la discusión, cuando de alguna manera el hecho de introducir a la alteridad a los otros, a los que en un campo a veces no llegan a construir desde el principio argumentos, sino que estamos en un espacio en que lo sensible ocupa un espacio extremadamente importante, cómo y de qué manera la ética entra también en diálogo con esa frontera de lo sensible para abrirse a otras formas de expresión y de toma de palabra que no se reducen tan rápidamente en lo argumentativo. Son mis dos preguntas. Muchas gracias. Al definir éticamente el trabajo social, lo que hago es tomar una perspectiva, en ese sentido, no es bidireccional, sino que utilizo la ética para definir el trabajo social. Y lo hago también deliberadamente, porque aunque el trabajo social hace aportaciones a esta configuración ética del trabajo social, no es privativo del trabajo social la modificación de esa reflexión ética. Desde el punto de vista social, el trabajo social es una disciplina profesional o una académica o un conjunto que contribuye efectivamente a subrayar la importancia de la condición vulnerable o la importancia de las emociones, pero no es la única que lo hace. En cambio, sí es la ética la única capaz de reflexionar desde esta manera respecto al trabajo social. O sea, creo que ahí no hay la misma capacidad de aportación de la ética al trabajo social o a cualquier otra disciplina que del trabajo social a la ética, porque no es privativa. Eso por una parte. Que el trabajo social subraya elementos que hacen que la concepción ética de una sociedad sea distinta, indiscutiblemente. Las emociones no han sido descartadas. Lo que he descartado es una concepción ética basada exclusivamente en emociones, que es distinto. Yo he descartado el emotivismo. Después de decir que no es posible, porque somos una aleación de razón y emoción. Que la perspectiva pueda ser más racional que emocional a la hora de tomar las decisiones, eso es indiscutible. Eso no lo voy a negar. Pero que las emociones no se han descartado, eso también lo afirmo. Lo que sí creo, y sí quería descartar además a la hora de tomar decisiones éticamente correctas, es el riesgo de basarnos exclusivamente en emociones, porque ese es un riesgo diario. Ese es un riesgo diario. Y a mi juicio es un riesgo, no es un acierto. Habrá quien considere que es un acierto.
la referencia a Foucault, otros autores, lo que pone de relieve además es que no es exclusivamente la disciplina del trabajo social la que subraya esos elementos, sino que son otras disciplinas. Que en el ámbito del cuidado, en el ámbito del cuidado de la salud, sea el trabajo social la emblemática, indiscutiblemente. Yo a eso sí que no lo voy a cuestionar, y bueno, y sería yo el menos indicado para cuestionarlo en esta sala, además, ¿no? Pero lo que quería no era tanto reflexionar desde el trabajo social sobre la ética, porque sería una imprudencia y una impertinencia por mi parte, cuanto hacer aquello para lo que estoy un poco más capacitado, que es reflexionar desde la ética sobre el trabajo social. Y por tanto, esa es la orientación predominante de mi intervención. Lo otro no lo excluye. Yo claro que creo que la ética es mejor, o que la reflexión ética es mejor gracias a la tarea de las trabajadoras sociales. Eso no lo puede negar nadie. Trabajadoras sociales y otras disciplinas. Y lo hacen justamente por eso. Y no creo que sea... pretendo reflexionar o evitar el riesgo del emotivismo, y por tanto no lo hago para degradar las emociones, sino para evitar que reciban un protagonismo peligroso, y un protagonismo que se ve también a la hora del tratamiento, porque las decisiones y las acciones basadas en emociones muchas veces no se conciben como acciones y decisiones justas, sino solidarias, caritativas, misericordiosas, y ahí es donde radica el peligro, creo, sobre todo para la consideración del trabajo social. Esta, ya digo, del trabajo social o de las profesiones asistenciales en general. Esa es la razón de mi argumento, pero mi argumento no quiere degradar las emociones, lo que querría es colocarlas en su justo término solamente, no es... Pero vamos, por lo demás, en cuanto a la aportación del trabajo social a la ética, bienvenida la pregunta o la intervención para que quede clara. Hola, buenas tardes. Esta pregunta no sé si tiene sentido o no, pero como desde el trabajo social, cada vez que veo toda esta reflexión en relación a la justicia, pensaba si en nuestro campo no sería más apropiado hablar de equidad, y que no aparece. La equidad sería, en términos tradicionales, la equidad es la corrección de la justicia. La justicia es una virtud o una actitud que se conduce en general a la población. La equidad serviría para ajustarlo en el caso concreto. Por tanto, en ese sentido, la equidad está incluida en la justicia. Por eso hablamos de justicia en general. El término equidad, eso se utiliza más en el ámbito, por lo menos en el ámbito filosófico, filosofía política, se utiliza por influencia económica o en el mundo anglosajón, pero para nosotros la equidad como tal sería una concreción cuando la justicia general, por así decirlo, no atiende adecuadamente a una persona y puede dar lugar a discriminación, la medida tiene que ser equitativa. O sea, podrían ser entendidos de forma intercambiable, son distintos, se utilizan de forma distinta, ya digo, depende del contexto. Pero muchas veces es por influencia, también en el caso, no conozco la literatura del trabajo social, pero en la literatura ética muchas veces es por influencia anglosajona, en la traducción. El término muchas veces que se utiliza de base es fairness. Fair es justo en el sentido de, pero no se habla de justicia, a veces se traduce como equidad. O sea, la razón es esa. Si entendemos la equidad como la justicia del caso concreto, equidad sería más... Pero justicia abarca tanto la dimensión general como la dimensión concreta. Y la necesidad de individualizar o ajustar la intervención de los profesionales a las necesidades de cada sujeto, precisamente por el reconocimiento no solo de la justicia, sino de la autonomía, permitiría esa intervención, llamémosle equitativa, así. Esa sería la justificación del no uso de la palabra, aquí. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, podemos descansar. Un poquito antes de las 6, ¿no? Sí. Tendríamos que estar aquí para proceder al acto inaugural. Nos quedan 6 menos 10. Podemos salir a estirar las piernas. Muchas gracias, José. Nada, gracias. Voy a volver aquí.
ahí. No, bene.